conéctese al canal de YouTube de Radio Guaraní, nos puede ver a nosotros y va a comer hasta, no sé, hasta el guiso va a comer. Ya nos están mandando mensaje el señor Néstor Fabián Chávez. Oh, el amigo Néstor, lástima que de boca. Filmame esto, Néstor. Un saludito para él que se cortó el pelo ahí. Ayer le mandó un video al amigo Sotelo que creo que quedó loco, todavía lo está mirando. Le mando un mensaje acá al amigo. Al amigo Sotelo creo que tiene algo pendiente con las cuestiones hídricas, ¿eh? Yo estoy acá en casa, te estoy cagando encima. Ya, salsa. Oh, Bueno. el amigo Pipi me manda un video acá. Bueno, me estaba contando anoche, me estaba contando el hombre este que cocina con carne de la cara. Dice que el río Guayquiraró tiene casi 700, casi 1 kilómetro de ancho. Imagínense la profundidad que debe tener eso ahora. Esa vuelta que nos fuimos, ¿cuánto tenía? Menos, no. Capaz que sí. Extendido porque no veíamos por el tema de los... ¿De ancho, dice usted? ¿Cuánto tenía esa vuelta? ¿Estaba abajo? Estaba bajísimo. Pero estaba hondo, Llegamos al pesquero a la parte de la barranca que se ve así. Bueno, ahora supera eso. Ahora está por arriba. Mire la imagen del... Ahora la bichada. Eso es la imagen que me manda el amigo Pipi. A donde usted le agarró los 6 calambres. Donde tuve que pedir al bar para que me lleven. Digo, Huguito, estábamos cruzando un cangrejal con Huguito. Un calor, imagínate, hacía 30 grados en el ¿Qué? monte. 30. Era poco el calor que hacía. Íbamos cruzando el cangrejal con Huguito y Huguito iba haciéndose el lady, saltando de tacurú en tacurú, ¿no? Y en el segundo salto Me tiró. le pegó 6 calambres Más adelante en un barrial. Otra de vuelta. y no sabía si tirarse en el barro. O seguir caminando. Pero qué bárbaro. Y encima me recargué de energía esa vuelta. Porque toqué 2 veces los eléctricos. Pero eso era para que le pasen los calambres. Se prendía de los eléctricos. Y encima, así nuestra medida de agua, mira, José, un trago y nada más. Solo con mirarte sé que tú eres la única que puedes cambiar mi vida. Si me pides que camine. Ayer le estuve pasando a Campe, le estuve pasando unos temas de unos amigos de San Jaime. Vos que estás en el ámbito musical seguro le debes conocer a la Cruz Chamamecera. Bueno, fíjate ahí porque me pasaron todos sus covers, así, ahí sí no los pude escuchar, pero a ver si lo podemos escuchar ahora. Mucha gente, ¿eh? Mire, si tenemos que hacer una despedida del año y le vamos a traer a la Cruz Chamamecera, al Matador y Corriente de Té para que cierren. Es que no vi la razón y metí el corazón en donde no debía. Ese le vamos a dedicar para Guiro. La señal de que iba en contra mía. Fui yo el que se ilusionó y aunque no funcionó, yo te entregué mi vida. Y no pidas disculpa, que la culpa
culpa es mía. Corazón así, así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil, y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil, quisiera ser como tú sin sentimientos, que no me duela el alma cuando me estés mintiendo. Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos. Temperatura 20 grados, humedad 99%. Estás escuchando Arriba Ciudad AM970. Así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil, y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil. Yo pensé que mi sobrina estaba dormida y ni bien escuchó el tema ese, automáticamente me dice, se ponen románticas hasta ahora, ¿eh? Le gusta esos temas a mi sobrina. Ni el vino puede calmar, es tan grande la emoción. Siempre termino machao cuando llora un acordeón. El día que salí de casa, Estás escuchando Arriba Ciudad AM970. Acá estamos haciendo un especial de los amigos de San Jaime. Ahí el grupo se llama La Cruz Chamamecera y
Está integrado por los hermanos Penoni. Vamos a ver si le traemos para estos lados a esos amigos. Sí, también. Seguramente va a venir. Pero vamos a ver si le organizamos una fiesta de despedida de año. El Matador. Hay que decirle al Matador ahí para que agende. Y le traemos a los hermanos Penoni y Corriente Aitea para cerrar el espectáculo. Para que se hagan cargo de los cascotes. Los motivos que me fui de allí. Me contaron que Corriente Aitea es comandado por el mismísimo Sotelo. Sacó un nuevo tema para cerrar el año, se llama La Rubia del Chamamé. Y la mirada de mamá en la puerta la dejé llorando, bendiciéndome. Para febrero, que si mal no me equivoco, creo que el 9 se viene un cumpleaños que van a tirar la casa por la ventana, de un amigo acá de... Para Doña Chine Goncerrudos de Estancia Centinela, un saludo para ellos. Princesa de lindos cabellos, princesa de mirada tierna, princesa de manito blanca, eres mi princesa. Naciste con una sonrisa y me llenaste de alegría, llenaste de ilusión mi vida, te quiero hija mía. Tu madre te dio la ternura, de mí sacaste la piel fresca, y Dios puso para tu alma las cosas más buenas. Qué magia tienen tus caricias, que alivian todas mis tristezas. Eres un regalo del cielo, mi dulce princesa. Para toda la gente de Concordia, para mi amigo Maxi Sánchez, un abrazo especial para él. Princesa de lindos cabellos, princesa de mirada tierna, princesa de manitos blancas, eres mi princesa. Naciste con una sonrisa y me llenaste de alegría, llenaste de ilusión mi vida, te quiero hija mía. Tu madre te dio la ternura, de mí sacaste la piel fresca, y Dios puso para tu alma las cosas más buenas. Qué magia tienen tus caricias, que alivian todas mis tristezas. Eres un regalo del cielo, mi dulce princesa. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970. Las cosas de mi querer. Ven a la cruz, Chamamecera. Y los campesinos. Las cosas de mi querer se cuecen aparte, y aún con tu negra traición voy a
Muchísimas gracias a los campesinos. Para vos, corazón. ¿Qué estará haciendo? ¿Qué estará rompiendo, no? El amigo Francisco Mancuello, alias El Negro. Del barrio Centenario. Hoy no sé si capaz que la patrona se durmió, me parece. Porque no me mandó ni un mensaje, nada. O si no, el negro la habrá puesto a trabajar. Por un respeto al amor. Bueno, recuerden que se viene la fiesta de fin de año. Se viene todo lo que es actos escolares y demás. La gente quiere dejar linda todas sus casas. Se viene el concurso también de luces. ¿La qué? Sí, pues estamos en eso. No sé si notaste que ayer agarré y bueno, pero viste, era para que lave la vereda, porque ya ahí al menos dimos el primer paso. Cortamos el pasto, hicimos entrar la bolsa de arena, la bolsa de piedra. No, apareció una víbora ahí que se le enredó por las patas. Ya dimos un paso. Usted es muy apurado, José Estilo. Vamos a iluminar. No, tengo los reflectores, pero tengo que hablar con la gente. De la Muni para ver si me puedo conectar de ahí. Poner un... Bueno, le decía que por ahí queremos dejar toda nuestra casa en condiciones y justo como cuando vamos a agarrar la motosierra o la moto guadaña, resulta que no prende. Bueno, atención, ahí está el amigo Mancuello del barrio Centenario, pues está, no me estoy acordando el número, pero creo que es 7 y algo por ahí. Ya seguramente me va a decir. El amigo Mancuello del barrio Centenario le arregla al instante, salvo que no tenga que cambiar ningún repuesto, nada. Usted le lleva su máquina, la moto guadaña, la motosierra, un machete que tenga para afilar, lo lleva ahí. Él le hace tomar asiento mientras arregla su máquina, le convía un par de mates, total la hierba es gratis, y se va contentísimo con la máquina y después sí va a rezar por la cabeza del negro porque la máquina no se le rompe nunca más. No va a tener excusa para no trabajar. De repente y nunca volvió. Atención que se viene la fiesta de los promos. Se viene la fiesta. ¿Qué hacen ahí? ¿Presentan o...? De la primaria. Claro, porque por lo general se hacía la fiesta de los promos, era de la secundaria, ¿no? Entonces, bueno, la municipalidad de Curuzucuatiá está por hacer algo innovador, que es la fiesta de los sextos de la primaria. Mi primera promo, recordemos que en realidad sería su segunda promo, ¿eh? Claro, la primera promo sería la promo de jardín. Ya le tiramos una idea a la municipalidad. Mi primera promo es cuando uno termina jardín. De ahí de primer año a sexto año sería la segunda promo de la primaria. Y después viene la tercera promo de la secundaria. Bueno, mi primera promo, la fiesta de los sextos de primaria, que se va a estar realizando la presentación de banderas, mascotas y demás en Plaza General Paz este domingo 1 de diciembre a las 18 horas. Ya lo vamos a estar subiendo al portal de noticias y al Facebook para que la gente se entere de qué se trata. ¿No hicieron spot publicitario, no? No, ahora vamos a pedir al amigo Ubaldo. Si se marchó con otro,
si añoro su ternura. Buen día a la gente de Arriba Ciudad. Buenos días, ¿cómo le va, señor Daniel Carabajal? Acá le estoy escuchando el programa y estoy sintiendo que está con un problema, que le entró agua anoche a usted. ¿Qué le pasó, señor? ¿No puso arena en la puerta? ¿O le quiere que le ayude, le dio una lancha? Si le entró agua, lo lamento. Tiene un problema hídrico este hombre, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo se dice un problema? No, me estoy acordando, pero no de coso. ¿De ornamenta? Mis manos vacías por transformar todo tu gran dolor en alegría. Por darte Faltan 10 minutos para que termine mi turno, me quiero ir. mis brazos. Dale, ya faltan 5 minutos para las 12. He recibido como Un abrazo grande para el amigo Alberto Daniel Torres. Alberto se llamaba mi padre y Daniel me llamo yo. Entonces, el amigo Torres es una excelente persona. Tenemos que... Le vamos a dejar hecha un saludo grande para el amigo Dani Torres. Le vamos a dejar abierta la invitación para cuando él disponga, que se acerque en la mañana, si no está muy ocupado ahí en el centro ecuestre, que se acerque a la mañana y nos venga a contar un balance de lo que fue este año con el centro Anguirú. Así que queda pendiente eso, amigazo, y lo esperamos cuando usted disponga. Puede venir en el horario de Miguel Moscarela, que es un horario que es pura y exclusivamente de campo, o si no, puede venir después de las 10 de la mañana, que estoy yo, y compartimos unos mates mientras charlamos de lo que es el centro ecuestre Anguirú. Un abrazo enorme. hay amores en la vida que aún pasando el tiempo no se olvida. Te marchaste vanidosa, dejando solo heridas en mi vida. Me han contado que regresas, volverás arrepentida a llorar en tu piel partida. Me conoces, te amo todavía. Me han contado que regresas, volverás arrepentida a llorar en tu piel partida. Me conoces, te amo todavía. Hacemos el otro. Castilla Master. Bien ahí, maestro, vamos. Y para el Nico Madri, le mandamos un abrazo grandote al maestro, vamos. Cumbia, de la más pura. Mario Pereira, amigo, en un poco de ruido, dale. Disfrutalo ahí en tu casa. Ya me voy llevándote aquí en mi corazón. Sin decirte ya nada más, yo partiré. Llevaré mi vida, mis sueños, un ayer. Ya me voy lejos de aquí, te olvidaré. Y perdóname si te dije que te amé, pero todo tiene su fin alguna vez. Adiós, ya me voy de aquí. Adiós, ya me voy de aquí. Donde nunca sepas tú, ¿Quiénes son esos, José? donde nunca sepas más de mí. Mario Pereira. Vamos, 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 vamos. Bien ahí.
apareció una mañana. La cogí con mucho amor, no asaba vuelo, era huraña. Me sentí su protector, ya era mía. Todos los días cuidaba de ella, prodigándole mi amor. Cuando de pronto una mañana alzó su vuelo y se marchó, tenía dueño. ¡Ay, qué dolor! A llorar cuando te acuerdes, paloma quena, te creí buena y ahora te matas y me dejas con mi pena. Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma quena, te creí buena y ahora te matas y me dejas con mi pena. Buenísimo, maestro. ¡Qué sabor! Para que agarren mucha sed esos cuerpitos, maestro. Vamos. 22. ¿Te imaginas la distribuidora, 22.000 Fernet. ¡Hola, hola! La canción que siempre quise cantar, eres la ilusión que nunca pude olvidar, que en todo momento vive dentro de mí y que a pesar del tiempo aún domina mi existir. Porque te quiero, mujer, porque te quiero, y si me quedo sin ti voy a morir, voy a morir. ¿Cómo? Ahí estábamos charlando con el amigo Dani Torres de Centro Anguirú. Me dice, el próximo miércoles, si Dios quiere, vamos a estar compartiendo con ustedes para hacer un balance de lo que fue el año 2024 en este emprendimiento que la verdad tuvo muchas participaciones el centro y en los lugares donde estuvieron representaron muy bien, pero muy, muy bien a Curuzucuatiá. Nos estaba comunicando que si Dios quiere el miércoles que viene, y mirando la fecha, cómo pasó el año, ¿no? Ya estamos, ¿no? A 4 cae miércoles. 4 de diciembre ya, ¿no? A paso de la fiesta ya estamos ahí, ¿eh? Ya vamos a empezar a descorchar. El medio aguinaldo. El bono de fin de año. La despedida del año. Vamos a ver si... ya que Tony y Sotelo no hicieron este año no hicieron la fiesta de su programa, ¿no? Bueno, entonces como no hicieron la fiesta de su programa este año, Tony y Sotelo, obviamente que tienen 2 corderos que van a traer para la despedida del año de Radio Guaraní, ¿no? Nosotros ponemos la ensalada nomás, así que aparte hacen el programa de todos los sábados, hacen el programa Costilla Nuestra, así que mínimo 2 corderos tienen que poner. Así que recapacitando lo que estábamos hablando, ¿no? Miércoles que viene, 4 de diciembre ya, vamos a estar presentes, si Dios quiere, con el amigo Dani Torres, y ahí vamos a hacer todo un balance. Le voy a preguntar y que me deje un machete al amigo Dani
el tema de los pelajes de los caballos, porque hay mucha gente tiene, algunos lo llaman de un nombre, otros lo llaman de otro. Y yo, como le digo siempre, para mí el caballo tiene 2 orejas, 2 ojos, una boca, 4 patas, cola. Y es marrón, amarillo, negro, blanco o overo. Chao. No me vengan con zaino, con moro, con tubiano, con que no sé, el lomo plateado. Bueno, pero si Dios quiere, el amigo Dani Torres nos va a traer bien. Le vamos a pedir que nos explique cómo es la cuestión de la raza, qué raza hay en Argentina, los pelajes que hay. Recordemos que la otra vuelta estaba mirando lo que me está llamando mucho la atención ahora es el tema del polo. Y mirando mucho el tema del polo, la mayoría de los caballos de los equipos de polo del exterior son caballos argentinos, Son caballos argentinos o si no, de argentinos que traen del exterior, los cruzan acá, hacen una calidad de raza para el polo y a su vez lo exportan. Pero siempre sangre argentina, o sea, es muy lindo ese tema, muy muy lindo. Así que bueno, si Dios quiere, el 4 de diciembre, atentos señores, preparen sus calchas, vamos a estar acá con el amigo Dani Torres. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tus tristezas. Vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más. Sí, sí. Suena Valentino Marlo desde la casa de la cumbia. Capítulo 2. Tengo una frase colgada. Mirá, atentísimo el amigo Dani, ya me mandó, la verdad que tiene un libro que voy a ver si Dios quiere me consigo, se llama Pelajes del caballo, identificación de capas y particularidades. El autor es Pere Miquel Párez y Carles Puch. ¿De dónde? ¿Son argentinos? No, son argentinos estos hombres. Y de ahí me pasa todo lo que es la forma de la figura de las caras de los caballos, ¿no? Porque hay mucha gente también los identifica por la máscara que le llaman. Miren, te mando. Nada, hay que lavarlo por dentro. Cuando me veas llegar, al otro lado de mi monitor y presentí que eras tú lo que buscaba. Yo lo que me olvidé de algo muy importante, hace rato que no lo vengo diciendo, es el número de WhatsApp de Radio Guaraní. Tendríamos que hacer un cartelito, José, y en vez de poner mi cara, poner ahí. Y sí. Y bueno, pero yo estoy todo el día, automáticamente lo envío. Pero el número de WhatsApp de Radio Guaraní, recuerden que es el... Y ahí tenemos que poner en el cartelito en el... Bueno, el número de WhatsApp de Radio Guaraní es el 440514. 440514. Ya vamos a conseguir uno que sea por la tarde, entonces. Claro, para eso es. El número de WhatsApp 440514 es el número de Radio Guaraní. Pueden mandar audio, nos pueden mandar saludos, quejas, sugerencias, críticas. Es como dice la frase del número. Hagamos radio juntos, ¿no?
17 grados, humedad 99%. ¿Cómo te va con él? Qué linda la foto, conozco ese bar donde estuvimos hace 7 días y leíamos bailando más. Como una persona puede cambiar tanto en menos de un compás. De llorar borrachos y decir te amo, ni siquiera hablar. Tengo 1000 preguntas, dime una disculpa. A ver si una vez viéndome de frente puedes contestar. Porque había 2 vasos en la mesa de noche, si tú ni siquiera dormí en la casa anoche. Es evidente, se te nota en la piel, tienes esas cosas, te diré. Porque nunca te ves a mirarme sin culpa, si tú preferiste hacer mi cama a la sola. Es evidente que me cuesta creer, pienso tanto el porqué, Ya no cierro la puerta, si tú me recuerdas que todo se va. Acá ya estuve buscando, ya encontré el libro que me mandó el amigo Dani Torres. Después hay otros libros que lo escribe un señor que se llama Carlos Preis. Después le vamos a preguntar a Dani cuál es su guía, ¿no? Porque hay variedades de libros, pero bueno, si él lo tiene a ese que se llama Pelaje del Caballo, que es escrito por Pere Miquel Párez y Carlos Puch. Si tú preferiste hacer mi cama a la sola, es evidente que me cuesta creer, pienso tanto el porqué. En realidad creo que un programa no nos va a dar para... Se va a poner celoso Tony después si lo traemos a Dani todos los miércoles a... Sí, bueno, pero después se va a ponerse... Tony es bastante celoso en ese sentido. Igual, si Dani no tiene problema, podemos hacer un micro todas las semanas. Esas cositas, si no fuera por esos momentos, ¿qué sentido tendría la vida? Recuerden que el teléfono de Radio Guaraní es 440514. Nos pueden mandar mensaje hasta las 12 de la noche si quieren. Si tienen algún problema, si alguna queja, felicitaciones, cumpleaños. Ahora hay todo un tema con respecto a la energía eléctrica. Recién me estaban mandando mensajes que la ADEPEC dice que hay muchos postes caídos, por eso se está demorando. Después hay otro mensaje que en realidad la gente de Cazadores Correntinos, junto con Dante Romero, ya puso en pie todos los postes caídos. Y ahí no sé si hay una pelea o no, pero los muchachos tienen que ir a controlar el tendido eléctrico y dar luz. Recuerden, señores, que la gente de la zona rural guarda su mercadería en freezer, heladera. Es muy importante eso. En Espinillo, por ejemplo, no hay luz desde el lunes. Hoy ya es miércoles. La mercadería que necesita estar refrigerada se va a echar a perder. Tengan muy en cuenta en eso. Tengan en cuenta que si tienen que prender un grupo electrógeno, el valor de la nafta supera lo que gastan en nafta superan las boletas de luz, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Tengan en cuenta que si no hay energía eléctrica, los tanques de agua de los parajes, la bomba deja de funcionar y los parajes quedan sin agua. Tengan en cuenta eso también. Todos los parajes tienen un tanque que es comunitario y ese tanque comunitario se maneja a través de una bomba y la bomba funciona con electricidad. Si no, después tenemos que ver la gente de los diferentes municipios, de las comunidades o los mismos vecinos que tienen que andar acarreando el grupo electrógeno hasta la bomba de agua para darle luz, que la bomba cargue el tanque, pero después ¿quién le paga el combustible que gasta el vecino? ¿No? Porque es todo un tema.
es todo un tema. Muchas veces uno no se da cuenta, dice, corta la luz, bueno, prende el grupo, pero es tan habitual que prendan el grupo, pero después cuando vos sacás las cuentas a fin de mes, gastás más plata en nafta que en lo que pagás de luz. Y encima tenés que pagar la boleta de luz como si tuviese luz los 30 días. Tengan en cuenta eso, o sea, hay que ser un poco coherente con las cosas que pasan. Más que nada teniendo en cuenta que la gente del campo se maneja con freezer para tener la comida del día a día. Y esto es Los Herrera. ¡Y qué locura! Para, no hables, que soltera la pasas mejor. Terminamos hace muy pocas horas. Te voy diciendo, espera lo peor. Cuando tú veas el tamaño de esa cama, te pierdes en el laberinto de su cuarto. Algún día te encontrarás con el pasado. Va a doler, va a doler, va a doler. Y poco a poco esa sonrisa linda va a desaparecer. Si yo fuese tú no lo celebraría. Si yo fuese tú en cambio lloraría. Nadie celebra cuando pierde amor. En poco tiempo esa cabeza enfría. Correrás atrás de lo que ya tenía. Pero ya te habrá superado, amor. Bueno, faltando 3 minutos para las 12:20. Nos vamos yendo, vamos a ver qué. Tengo que pasar a hacer unos trámites, porque si no, no va a haber. O si no, no va a haber el saco. Te encontrarás con el pasado. Va a doler, va a doler, va a doler. Encima que vos le pasaste el audio del puente, va a estar malo ahora. Voy a entrar a la municipalidad y me van a querer boxear. Si yo fuese tú en cambio. Ayer le decía yo lo de la municipalidad. Nos fuimos, había una cola como de 10 personas en la parte de proveedores, ¿no? Fuimos a cobrar los servicios prestados. Pero ayer era 26. A nosotros nos obligan a presentar el primero de cada mes. Sí o sí nos obligan a presentar. El primero de cada mes tenemos que presentar la factura. Pero te pagan el 28. Entonces, como yo le decía a la gente de tesorería, le digo, del primero al 28 hay cierto espacio de tiempo, le digo, y convengamos que las cosas no vencen el 28. Pero bueno, así se manejan, ¿no? Y a medida que van alargando los días, automáticamente es como que se liberan un mes de pagarle. Ya con eso me despido. Porfa, mejor no me llames. No te quiero ni de amigo. Perdón. Bueno, me voy a ir a ver. Ahora me van a tirar la oreja, pero ¿qué? Sí, bueno, ya. Eso es otro tema, dijo. Les dejo un saludo enorme. Vamos a ver si mañana estamos en contacto con Virginia. Sí, el nombre de Virginia Talamona está sonando por todos lados, ¿eh? Cuando empiezan a sonar así ya te da cosa. ¿Qué opina usted, José? Intendente, Intendente mujer Virginia. Bueno, anda desaparecida la amiguita. Los Ángeles. Ojalá. Supérame, olvídame. Y piensa que solamente fue un sueño lo que viviste conmigo. Ubícate, que ya no habrá nuestra amiga querida Norma Castillo anda bastante desaparecida, o sea que no sé qué debe ser. Yo la veo, la sigo por las redes y
y anda perfeccionándose, capaz que se debe estar preparando. Le vamos a preguntar ahí a Leandro Páez a ver en qué andan. Y le recordamos también que las puertas de Radio Guaraní están abiertas, no están cerradas. Así que, amigo Leandro, vamos a ver si tenemos una charla, podemos hacer también. Recuerde que ya entramos en diciembre, tenemos que hacer un balance de fin de año. Lo vamos a traer también a todos los representantes. Sí, tiene que venir, bueno, Pitu tiene que venir a hacer el balance de fin de año. Cacho Sonson tiene que venir a hacer el balance. Soy especialista en física, en química, en tecnología. No, tenemos que llamarle, vamos a ver, este diciembre, los primeros días de diciembre vamos a hacer un cierre y un balance de lo que fue el año 2024. También a Miguel Leyes, hay que llamarlo también. Bueno, no, el intendente prefiere salir en LTV7, que a su vez sale por LTV25. No quiere hablar conmigo. Ya lo voy a llamar personalmente. Ayer la agarré y le dije, le mandó un mensaje personalmente, le dije que acá en la esquina de San Martín y Comandante Andresito había 2 postes de luz caídos. Y me contestó malo, me pone, no tienen electricidad. Bueno, yo no fui a tocar los postes, solamente te aviso porque lo de la ADPEC no me hicieron caso. Anda medio retobado el intendente. Yo le dije que no. La lluvia le trata mal. Yo le dije que no. Bueno, lo vamos a traer al vice. Ayer entraba y el vice estaba con 3 teléfonos así, me decía, meta hablar. Pero es lindo charlar con el vice. El vice tiene mucho para hablar. Morandini le gusta hablar y es un hombre que sabe. Por ahí se enoja nomás. Pero bueno, ya está todo bien, cada uno tenemos nuestro temperamento. Hola, ¿cómo estamos, amigo Pipi? El amigo Pipi me dice, acá estamos con ganas de ir a parar algunos postes de luz que están caídos a la altura de Santa Teresa. Ojo, chamigo, no estén tocando, tengan cuidado con los cables, por ahí pueden estar caídos los postes, pero los cables pueden tener corriente. Solo ratos nada más. Me han dicho que hay palos caídos en Pairirí y en la zona que va de La Esperanza hasta Las Tres Bocas, que divide para Basualdo y Parirí. Disse que eu era fugitivo do amor. Me deu ordem de prisão. Corri, fugi, mas você me acertou. Baleou meu coração. Peligrosa y linda, toda una bandida, con un toque seductor. Perigosa y No, sí, linda. obvio, ya me pone, loco, no somos amigos, no, sí. O sea, paren los palos, todo lo que quieran, pero no toquen los cables. O si ven un cable tirado ahí, por la duda. Porque por ahí te dicen que no hay luz, pero hay que tener cuidado nomás. Más vale prevenir que curar. Y ahora preso estoy en las garras de tu amor. No voy a escaparme, no. Você disse vou atirar. Eu gritei vou me apaixonar. ¿Cuánto puede salir poner poste de hormigón, no? Usted sabe que si vos cruzás a la vecina ciudad de Uruguayana, de Brasil, en la zona rural no existen más los postes de madera. Y yo tengo fotos en las zonas rurales, todo postes de cemento. Y tienen una forma de hacerlo. Los postes parecen un conito. Y tienen diferentes encastres, como por la duda si usted necesita colgar un transformador o si necesita enganchar más de un cable.
he estado en Brasil en la zona de Santa Catarina, en la parte de 4 islas, me acuerdo, en una oportunidad, en un verano. Se vino una tormenta, pero esa tormenta que pegan contra el mar, impresionante. No sé, yo pensé que salía a volar los vehículos más o menos, porque el viento que viene del mar hacia la ciudad es impresionante. ¿Vos podés creer que no cortó la luz en ningún momento? No cortó la luz, no cortó internet. Cosa de loco. Pero lo que estábamos mirando y observando, todos los postes son de cemento. 5 minutos y así verás, mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para... Bueno, amigo, tenga cuidado que hay veces que en los fusiles les encajan un alambre San Martín, ¿eh? ¡Vamos! Dígale a Capatá que deje de andar cazando a los pobres ciervos esos que están enfermos. Sube foto Capatá ahí con un ciervo. Pobre, creo que el ciervo ese tenía reuma, no le daban los huesos de la pata para salir a correr. No cruces esa puerta, ven y siéntate, escúchame. Al vacío. Capatá me está debiendo un cuchillo, Le dije que me traiga el cuchillo y se fue a paviar en el campo. Le pegó por un riel del tren ahí, no sé qué, me melió todo el cuchillo. Qué bárbaro, Criatura, gente. Dame 5 minutos y nada más, solo 5 minutos y así verás, mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti. Dame 5 minutos y así sabrás que sos mi mundo, mi amor, mi paz. Desarma esas valijas, no te vayas, no. Te pido de rodillas, no me des tu adiós. Sube, sube. Arriba, Acá estaba mirando una foto del amigo Pipi. Alexis Leonel se llama Pipi. Subió la foto de los overitos, qué lindo que están, van creciendo lindo esos bichitos, Saltando, oh, no te va, El amigo Capurro acá subió un estado en su Facebook, se cayó el puentecito del Martín Fierro. Ser el sabor de tu boca y envolverme todo con tu aroma. Seré confidente y saber por dentro que eres tú. Como un tatuaje vivo, impregnarme en tu ser. Canta el Rex con Sergio. Hoy es el cumpleaños del amigo Fontana, ¿Quién no lo conoce a Fontana? No Fontana el nuestro, Fontana el que tiene el almacén frente al hospital. Un muy feliz cumpleaños para el amigo Fontana. Correr en contra del viento, conocer todos tus sentimientos. Los cuerpos entrelazados, esperamos todos los inviernos. Bésame y en mis labios hallarás calor. Siénteme frágil y de papel como un quiebro cortina. Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte. Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti. Yo no te pido la luna,
Bueno, son las 12:35 de la mañana. Para algunos de la mañana, para otros ya es de tarde, para los que almorzaron, para los que no almorzaron todavía es mediodía o los que están a punto de sentarse a la mesa, ¿no? Les dejo un saludo enorme. Nos estaremos encontrando mañana jueves. Mañana recuerden a los beneficiarios de la tarjeta Zapucay desde las 8:30 de la mañana hasta las 13 horas en el Club San Martín. Tienen que acercarse con su DNI y la tarjeta vieja y le van a hacer renovación de tarjeta. Únicamente puede ir a hacer ese trámite el titular de la tarjeta. Hoy me he despertado siendo otra persona. Me convierte en todo lo que odié de ti. Estoy disfrutando del amor de otra, por todo el amor que te faltó hacia mí. Necesito tiempo para recuperarme de las noches que no conseguí dormir. Quiero levantarme y que no sea tarde. No hablo de las horas, hablo de seguir. Duele, tú no sabes lo que duele. Que me pides que te mienta, que te espere y nunca llegues. La última granada era para nosotros, al menos eso fue lo que dije. Que tengan una excelente tarde y nos estamos reencontrando mañana a partir de las 10 horas. Un abrazo enorme para todos. Se lo pasé, me dijo... Bueno, dice, lo hagamos. Se llama La Última Granada. Vámonos más. Dice así.